¿Qué tal con todos? Soy Edgar Ramos, alumno del Instituto Superior Tecnológico ISMAC. En esta ocasión hablaremos sobre el vehículo híbrido. Bien, como sabemos, el vehículo híbrido es una de las tecnologías ya de hoy en día. En este caso, con el fin de que ayude a reducir lo que son las emisiones contaminantes. Como podemos observar, encontramos en el vehículo híbrido diferentes partes que lo conforman. En este caso tenemos un motor de combustión interna con un ciclo Atkinson, que a diferencia del ciclo Otto, este ciclo Atkinson lo que hace es darle mayor potencia al vehículo. También encontramos lo que es el inversor, tenemos lo que es una transmisión, en este caso que incluye un motor eléctrico. Tenemos dentro de este inversor un convertidor de CDC. Tenemos los cables de alta tensión. En este caso, en el vehículo híbrido, ¿cómo vamos a saber cuáles son los cables de alta tensión? En esta ocasión vamos a encontrar los cables de color naranja y de un grosor pues sumamente pues notable, de un gran calibre en ese caso, que va conectado desde el inversor hacia la batería de alto voltaje, y también cuenta con una batería auxiliar de 12 voltios que va a alimentar a los circuitos normales del vehículo. Bien, como sabemos, ahora tenemos lo que es el módulo inversor, ya que esto es un componente muy fundamental dentro de lo que es el vehículo híbrido, ya que va a estar compuesto por elementos electrónicos y eléctricos, en este caso que van a ser controlados mediante una EQ de alto voltaje, que a su vez esta también va a controlar a lo que es el inversor y también generará los diagnósticos correspondientes, entre ellos los mismos DTCs. Ahora, como sabemos, dentro de ese tiene diferentes funcionalidades, las cuales son permitir el control de los motores generadores MG1 y MG2. Esto lo hace mediante un circuito que se constituye en su interior, que aprovecha la corriente que es de 200 voltios que manda la batería de alto voltaje. Pues la potencia y en la potencia es el voltaje en corriente alterna de 3 fases para alimentar a los motores eléctricos. También tenemos que mediante la tensión de la batería de alto voltaje la convierte a 12 voltios. Esto más lo hace en funcionamiento para que alimente así a los mecanismos convencionales del vehículo. También tenemos que permite la carga de la batería de alto voltaje. Bueno, eso lo hace mediante una tecnología que es basada en transistores de IGBT y rectificadores, pues que son los que transforman esta corriente dando así la carga correspondiente para la batería. Y tenemos también lo que es permitir el movimiento del motogenerador MG1. Esto lo hace en correspondencia a lo que es para dar el arranque al motor de combustión interna. Ahora también contamos con una refrigeración para este inversor, lo cual es muy fundamental porque, como sabemos, el módulo inversor trabaja a alto voltaje, por lo tanto, esta también va a trabajar a altas temperaturas, por lo cual es muy necesario tener la refrigeración que vamos a encontrar en estos conductos de aquí, la cual va a fluir por los conductos y va a disipar ese calor, ya que así los componentes van a trabajar con mayor eficiencia. Dentro de este inversor vamos a encontrar sus diferentes componentes, en este caso como son los reactores, también convertidores de CDC, capacitadores, tenemos el inversor para MG1 y MG2, tenemos sensores de corriente, tenemos resistencia, tenemos la placa principal del motor. Ahora vamos a ver lo que son un poco cada uno. En este caso, como primero tenemos al reactor, que en este caso son componentes principales dentro de un circuito booster, ya que el enrollamiento que tienen en su interior, pues ayudan a mm, alzar el voltaje en este caso, para que el voltaje de la batería de alto voltaje también suba. Tenemos los capacitadores, en este caso que son los encargados de filtrar el voltaje o la tensión que va hacia los módulos de los inversores.
Tenemos una resistencia, en este caso principal de un circuito booster, pues lo hace para desenergizar el sistema, en este caso, o también para descargar al capacitor. Encontramos también al módulo IPM, en este caso se va a encargar de fluir el voltaje en un solo sentido. En este caso ya sea hacia los inversores, hacia los módulos inversores o hacia la batería. Tenemos el inversor MG1 y MG2. Bueno, ya mencionado antes, también esos se encargan mediante los transistores y los rectificadores, pues de eh, generar esa corriente para alimentar a los circuitos del vehículo y también para transformar esa corriente para la batería normal del vehículo. Tenemos también lo que es el jumper de seguridad. En este caso es un elemento muy fundamental al momento de realizar un mantenimiento, ya que pues si yo realizo un mantenimiento lo principal que debo hacer es desconectar ese jumper, si no pues puedo causar que me produzca una descarga hacia mi cuerpo si no lo desconecto. Tenemos el convertidor de CDC. En este caso se va a encargar de bajar los 200 voltios de corriente continua a 14 voltios de corriente continua para la batería de accesorios. Y tenemos el motor generador. En este caso tiene dos fases. El MG1, en este caso ya mencionado anteriormente, funciona en fase de motor generador para que dé los impulsos al motor de combustión interna. Y el MG2, él es el encargado de aportar carga mediante las desaceleraciones y las frenadas del vehículo. Entonces, mediante el giro de la rueda, aprovecha el giro y produce carga para la batería de alto voltaje. Y bien, ahora dentro de este inversor también vamos a encontrar los diferentes circuitos que vamos a encontrar para que realicen sus diferentes funciones. En este caso tenemos lo que es la elevación de tensión booster. El circuito booster, como vemos en el circuito, está compuesto por el módulo IPM, resistencias y capacitadores. En este caso, lo que hace es potenciar el voltaje de 200 voltios de corriente alterna, lo multiplica a 500 voltios de corriente alterna. En este caso, esta salida de voltaje es aprovechada por el motor por el MG1 y también haciendo referencia hacia el MG2 y al motor de combustión interna cuando éste se encuentra en ralentí. Encontramos también al módulo IPM, que en ese caso se encarga de conmutar la corriente mediante dos transistores y dos diodos, haciendo que esa tensión fluya en un solo sentido, para que así no exista un choque, porque como sabemos manejan dos tipos de corriente, las cuales son alterno y continuo, entonces esto permite que ese voltaje solo fluya en el mismo sentido. Tenemos el generador de corriente alterno para los motores generadores. Bueno, en este caso tenemos dos funciones dentro de este circuito. El circuito booster, una vez que ha multiplicado ese voltaje, que son los 500 voltios, lo reparte hacia los motores generadores, como vemos aquí en la imagen. Entonces, una vez que ellos han entregado ese voltaje, los motores generadores trabajan y empieza la segunda fase, la cual es que esos motores generadores, mediante su trabajo, van a generar de tal manera el voltaje para cargar a la batería de alto voltaje y también para cargar a la batería normal del circuito. En este caso, circuitos normales del vehículo. Tenemos ahora lo que es el convertidor de CDC de alta tensión. En este caso, pues aquí es donde los 200 voltios de corriente alterna se rectifican y se transforman en 220 voltios de corriente continua. En este caso, siendo una de las primeras fases para que después sea convertida a 14 voltios mediante em, el circuito ahora de baja tensión. Este circuito de baja tensión lo que hace es, una vez transformados esos 200 voltios de corriente alterna a continua, el circuito lo rectifica y hace que ese voltaje baje a 14 voltios
para la batería normal del vehículo y dando así también pues función a lo que son circuitos y accesorios como son también el claxon, el vidrios, entre otros sistemas.